Astronomy and Astrophysics, un artículo que se titula Dos supertierras templadas transitando una estrella enana tipo M cercana. Y voy a dejar a Gastón que nos lo cuente. Antes, bueno, tengo una anécdota simpática. Primero, hay compañeros del IAC aquí en este trabajo, ¿no? Y de otros centros de investigación en España. Entiendo sobre todo por el instrumento de la red Speculos, una red en la que de momento hay dos telescopios, uno en el hemisferio sur en Chile y otro en el norte que está aquí en el Observatorio del Teide, y me imagino que es la contribución, ¿no? del IAC en este trabajo. Y nada, también como anécdota me resulta simpático, uno de los autores está ahí por medio en la lista, hay muchísimos autores, y ahí por medio está David Charbonneau, que la anécdota es que David Charbonneau es hijo de Paul Charbonneau, que era un compañero mío cuando yo trabajaba en Estados Unidos, uno de los compañeros veteranos, y David Charbonneau hizo su tesis doctoral con Tim Brown, que era otro compañero allí en Achao, en Estados Unidos. Y en esa tesis doctoral, David y Tim Brown hicieron el primer descubrimiento de un exoplaneta por el método del tránsito, con un pequeño telescopio de 4 pulgadas. ¿Cuántos son 4 pulgadas? 8, 10 centímetros o algo así. A mí esto me pareció alucinante. Esto salió, por supuesto, en todos los medios y tal. O sea, un estudiante de doctorado fue quien hizo el primer descubrimiento de un exoplaneta por el método del tránsito, que hoy en día, pues el método, ya sabemos, porque se han descubierto la mayor parte de los exoplanetas y todo esto, ¿no? Sí, sí. Es que de hecho, esto de descubrir exoplanetas se hace hoy en día con cámaras fotográficas. Quiero decir que, dos tierras, claro, para ir dos tierras templadas, super tierras templadas aparte. Oh. Perdón, el primer autor se llama Del Res, que estaba hablando de un autor ahí en medio de la lista y no he dejado no he mencionado al primer autor. Exacto. Del Res es el primer autor de este paper que se ha publicado en Astronomy and Astrophysics ahora. A ver, es una estrella no muy luminosa, fría para tener, bueno, relativamente fría, estamos hablando un poquito menos de 3000 Kelvin, pero fría para las estrellas que se conocen como planetas. No la más fría, porque TRAPPIST-1 es un sistema un poco más frío y tiene planetas, pero es la segunda más fría que se haya visto. De vuelta, fría significa relativamente, ¿no? Tiene un poco menos de 2900 Kelvin o no sé. Bueno, esta estrella está acá nomás, está para escalas galácticas, está a 105, 106 años luz. Eso puede parecer mucho a ustedes, pero no, oyentes, pero no lo es, porque pensamos el cinturón de Orión o las estrellas que forman Orión, o sea, Rigel, que es el talón. De hecho, creo que significa talón en árabe. Y Betelgeuse, el hombro del cazador, están algunas están hasta 800 años luz de acá. O sea, la luz que vemos hoy salió de allá antes de que se inventara la máquina fotográfica. Así que una estrella de 105 años luz, más precisamente 32 parsec, ¿no? Recordemos más o menos un parsec son como 3 años luz, es una estrella relativamente cercana. Está 10 veces más, un poquito menos de 10 veces más lejos que la estrella más cercana. Es una estrella que tiene el 12% de la masa del Sol. El radio es el 15% del radio del Sol, para que nos demos una idea. O sea, tienen 0,12 masas solares, 0,15 radios solares, y se detectó recientemente la estrella 890-9. LP, tiene varios nombres porque se detectan con diferentes, aparecen en el registro de diferentes surveys. Entonces, también se llama, lo tengo anotado por ahí, TOI 4309. El nombre más común es el de LP 890-9. 9C. No, 9C es el planeta. 9 es la estrella. Entonces esta estrella se conoce que tiene dos planetas, o al menos dos planetas, sabemos de dos planetas que se descubrieron por tránsito justamente, analizando el survey del TESS, el TESS, ¿no? Que es Transit, no sé cuánto, Survey, y el Speculus. Parece que tiene dos planetas como mínimo, un planeta interno que se llama LP 890-9B minúscula, ¿no? Recordemos que la nomenclatura, cuando las A y las B son mayúsculas, es porque representan al miembro de un sistema binario de estrellas, o agujero negro de estrella, o estrella neutrones. Ahora, cuando tiene una letra minúscula y siempre empezando de la B en adelante, eso significa el planeta asociado a la estrella que le precede su nombre, ¿no? LP 890-9 es la estrella, LP 890-9 B minúscula es el primer planeta cercano a ella que sepamos que existe, y después el segundo está un poquito más lejos, es un LP, se llama LP 890-9C. Ese es el que vamos a hablar. Igual los planetas se parecen, pero el C tiene una peculiaridad.
O sea, los dos planetas se parecen en que tienen más o menos el radio de la Tierra 1,3, creo que uno tiene 1,32 y el otro 1,37 veces el radio de la Tierra. No se sabe mucho de sus masas, la masa es más difícil de caracterizar, se tiene cotas para sus masas, básicamente por cuestiones dinámicas, cuánto no puede tenerla, pero son malas cotas. Por ejemplo, se sabe que este del que vamos a hablar, o sea, LP890-9C, el que está un poquito más lejos, el segundo en la órbita, tiene una masa menor a 25 veces la masa de la Tierra, pero puede tener mucho menos. O sea, se tienen cotas. La masa no se sabe. Pero son tierras grandes. ¿Qué quiere decir tierras? Son planetas rocosos, son planetas sólidos, tienen minerales y metales, no son gaseosos, y están dando vueltas al planeta. De hecho, la estrella tiene mucha menos actividad, es una estrella más pequeña en el Sol, ya dijimos, tiene el 12% de su masa, es una estrella de otro tipo. Recordemos que las enanas rojas son las estrellas más comunes en el universo. Bueno, entonces esta estrella está más cerca de la estrella, pero recibe un flujo, el segundo planeta, no el que está orbitando más cerca, sino el otro. La estrella es más tenue que el Sol, muchísimo más tenue que el Sol. Este está orbitando en torno a esta estrella cada unos 8, tantos, un poco más de 8 días de periodo. Y recibe un flujo que es 0,9 el que recibe la Tierra del Sol. De hecho, ese es el punto importante. Esto ubica a este segundo planeta, LP890-9C, dentro de la zona de habitabilidad. Medio marginalmente, un poquito más cerca ya no estaría en la zona de habitabilidad. Es como la frontera interna de lo que se llama la zona de habitabilidad. La zona de habitabilidad depende de los modelos, depende de las definiciones, porque hay que ser más conservativo o menos conservativo acerca de qué puede un planeta soportar de su estrella, porque no es solo el flujo de radiación, sino también hay diferentes dinámicas en las estrellas. Las estrellas a veces hacen fulguraciones, hacen un montón de cosas, y esa dinámica puede volar una atmósfera de un planeta, de un plumazo. O sea que no solamente tiene que ver con el... Es un tema muy abstruso, del que sé muy poco. Lo que sé lo aprendí de Cecilia Garrafo de Harvard, que fue mi estudiante de doctorado, y ahora es una gran amiga hace muchos años, y cada tanto me contaba de su trabajo cuando hablábamos. Así que muy poco sé yo de esto, pero lo que sí recuerdo de mis charlas con ella era que, en efecto, es bastante abstrusa definir la zona de habitabilidad, porque no tiene que ver solamente con el flujo de radiación llegante, sino también con la actividad de la estrella, que puede hacer eventos violentos. La idea es que este planeta LP890-9C está, incluso para definiciones bastante conservadoras de zona de habitabilidad, marginalmente está un poquito demasiado cerca, pero todavía dentro de la zona de habitabilidad, lo cual es interesante porque es una super tierra templada cerca de la zona de habitabilidad, probablemente. ¿Por qué digo probablemente? Un paper que salió también inmediatamente después de este, pero está el preprint en Archives. En este paper se hacen la pregunta si cuando hablamos de LP890-9C estamos hablando de una Tierra caliente o de un Venus joven. Vemos que es un planeta rocoso de esa masa, la masa de un poco más que la Tierra, un poco más que Venus, porque Venus es más pequeño que la Tierra, pero digamos el orden de magnitud. Es un planeta rocoso como cualquiera de ellos dos y tiene una atmósfera, ambos la tienen. Ahora son atmósferas muy distintas, están en diferente etapa. En particular tiene que ver con la presencia de agua, ¿no? Pensemos que aunque uno tímidamente lo anuncia, esta idea es ver si hay posibilidad de que haya vida en estos planetas. Entonces la idea es, ¿hay agua? Esa es una primera pregunta. Y hay muchos modelos acerca de cómo un planeta retiene su agua. Eso es bastante difícil de entender. Hay muchos modelos y difieren mucho. Y en esa diferencia entre modelos está esta pregunta abierta acerca de si estamos hablando de una Tierra caliente o de un Venus joven. O sea, un planeta que está en su etapa de perder rápidamente su agua y generar una atmósfera inhóspita. Entonces, la idea es esa y depende de los modelos. Y bueno, Alteneger y sus colaboradores se plantean esto. Sería interesante porque, ojo, a veces salieron las noticias así como, por fin hemos encontrado una Tierra habitable. Bueno, recordemos TRAPPIST-1, es un sistema donde los planetas están en la zona de habitabilidad y es quizá un ámbito más benevolente. El sistema TRAPPIST-1 es un sistema planetario, una estrella con sistemas planetarios en el cual la estrella es más fría y los planetas están en la zona de habitabilidad. Pero bueno, es interesante porque son dos supertierras, una de ellas dentro de la zona de habitabilidad, un poquito cerca, un poco caliente el lugar, pero podría ser que tuviese agua. O sea, lo que se necesita ahora es un contraste con análisis de espectrografía, y ese es un target central para James Webb, digamos, este planeta en particular. Así que bueno, esa es un poco la noticia de la semana acerca de exoplanetas. Que es el nombre TRAPPIST. Es un acrónimo, no tiene nada que ver con la serie. Es casualidad. No. Transiting Planets and Planetesimals Small Telescope.
El tema de que la estrella sea una de estas ultrafrías, ¿no? Tú mencionabas que es la segunda más fría después de TRAPPIST, tiene que ver con que cuanto más pequeña y más fría sea la estrella, más fácil es descubrir planetas por cualquier método. Cuanto más pequeña y más fría es la estrella, más fácil es detectar planetas y además más abundantes son esas estrellas, ¿no? Entonces eso favorece observacionalmente la posibilidad de detección. Lo que pasa es que hasta cierto punto, hasta estrellas más o menos como Próxima Centauri, porque luego si te vas yendo hacia más frías todavía, el problema es que para ver el tránsito tienes que ver la estrella. Entonces si la estrella se vuelve demasiado débil, empieza a ser difícil verla, pero además es que el espectro se va desplazando ya al infrarrojo cercano. O sea, llega un momento para estas estrellas tipo M que la mayor parte de la emisión está en el infrarrojo cercano. Entonces ya, a ver, no pasa nada, hoy en día hay cámaras infrarrojas, pero ya requieren más que vayas buscando específicamente ese tipo de estrellas, ¿no? Y por eso hay proyectos como Cármenes o como este Spéculos que están especializados en justamente las estrellas en el extremo más rojo del espectro, ¿no? Tengo una duda. ¿Este tipo de estrellas no son como la de TRAPPIST, que era bastante violentilla? ¿Estas son más calmadas? ¿Cómo No, son? más. Cuanto más pequeñas y más frías, más activas, más actividad violenta tienen. Sí, por O eso sea que eso juega. claro, por eso decía que no es solamente importante la radiación recibida, el flujo recibido, que es un dato importante y es un dato central en este trabajo. Si leen el artículo van a ver que insisten con ese dato, ¿no? Que 0,9 lo que recibe la Tierra hoy, la Tierra respecto al Sol. Pero la actividad es importante, como bien decís, y en particular para volar la atmósfera de golpe, ¿no? Así, y estas estrellas son muy activas, las enanas rojas. Y depende también si el planeta tiene una magnetosfera que lo pueda proteger un poco, ¿no? Todo ese tipo de cosas. Pero Pensemos que estos planetas orbitan muy cerca de la estrella, ¿eh? Estamos hablando de 0,04 unidades astronómicas. O sea, 4% de la distancia. Claro, Mercurio está a 0,3 o algo menos del Sol. Claro. Está al lado, la tiene acá la estrella. 10 veces más cerca que Mercurio. Esto parece también un buen trabajo para NIRCam. James Webb, sí, sin duda. Claro, el interés de este tipo de planetas cercanos en estrellas pequeñas, etcétera, es porque van a ser entre los más sencillos para caracterizar la atmósfera. Los más sencillos serán Júpiter calientes, pero de planetas rocosos terrestres serán este tipo de planetas, ¿no? Y podremos saber si de verdad tienen atmósfera o no, porque esa siempre es la gran duda. Exacto. De los planetas que están en la zona de habitabilidad, ¿no? Se define esta zona como se define. Si no tienen atmósfera, pues no pueden ser habitables. Exacto. O sea, es decir, no pueden tener agua líquida aún estando en esa zona, por carecer de atmósfera. Y quizás podemos jugar este juego a la inversa, ¿no? Y usar las observaciones que vayamos teniendo de algunos de estos planetas para recopilar estadísticas sobre cómo la zona de habitabilidad, o sea, encontrar qué planetas estos tienen atmósfera y por lo tanto ahí se cumplen las condiciones de habitabilidad para tirar hacia atrás y a lo mejor aprender algo sobre cuáles son las condiciones de una estrella para que un planeta a su alrededor pueda tener una zona de habitabilidad, ¿no? La pregunta es, no sé si se ha llegado a escuchar, que si con esa cercanía tan grande del planeta a la estrella, el acoplamiento de marea no puede jugar un papel relevante en la habitabilidad y que se pueden hacer cálculos o estimaciones sobre esto. Y la pregunta es muy buena y efectivamente estos planetas que están tan cercanos casi con total seguridad están en acoplamiento de marea. Acoplamiento de marea significa que le pasa como la Luna con la Tierra, que según el planeta orbita alrededor de la estrella, también gira sobre sí mismo, de forma que está sincronizado y siempre le da la misma cara a la estrella, igual que la Luna siempre nos da la misma cara a nosotros, ¿no? Eso es un efecto que depende de la fuerza de marea, por tanto, cuanto más cerca esté el planeta, más acusado es ese efecto. Lo mismo ocurre, por ejemplo, con la Tierra y el Sol. La Tierra todavía no está en acoplamiento de marea con el Sol, pero existe una influencia del Sol que tiende a forzar a la Tierra a sincronizarse, ¿no? Lo que pasa es que es tan lento porque la Tierra está tan lejos del Sol que ese proceso no va a ocurrir en toda la vida del sistema solar. No recuerdo cuánto era el tiempo para la Tierra, pero más de 10.000 millones de años seguro. Son decenas de miles de millones de años. Pero Mercurio sí está en acoplamiento de marea con el Sol. ¿Puedo hacer una nota histórica graciosa sobre eso? Sí. En el 1755, Kant escribió un libro que de manera anónima, que luego firmó más adelante en los 90, acerca de su libro de cosmología. Se llamaba así como Historia Natural Universal y la Teoría de los Cielos, ¿no? Y en la cual tiene algunos aciertos. Era un pésimo matemático, pero un tipo con mucha intuición, en particular la hipótesis nebular, que no era de él, pero bueno, la anticipa antes que Laplace, y algunas otras cosas. Ahora, una de las cosas que dice, y explica todo, piensa cómo está hecho el Sol, piensa qué tipo de seres pueden vivir en otros planetas del sistema solar, especula con que puede haber otros planetas, yo no
no tengo ninguna razón porque no puede haber otros. Ahora, es más, piensa que puede haber otros planetas a otros lados. Pero en una de esas cosas, dice, una de las preguntas que aborda es por qué la Luna nos da siempre la misma cara, ¿no? Hoy sabemos la respuesta. Estamos hablando de 1755, ya casi varias decenas después del principio de Newton, un poco antes de Laplace, ya se conocía bastante de mecánica, pero todavía no había llegado Laplace y esta gente. Ahora él dice, voy a dar una respuesta a esta pregunta, pero no acá, porque estoy preparando un ensayo para un premio, y si lo pongo acá, no puedo escribirlo, así que no voy a... Pero no de chanta, en efecto, tenía una respuesta, pero no quería poner en el libro para no quemarlo, digamos. Me encantó ver eso porque uno ve una dinámica bastante moderna. Pero al final ¿se sabe cuál es la propuesta o quedó por ahí enterrada en... No quedó enterrada, se especula sobre cuál era su conclusión y no es muy feliz esa parte de su ciencia. Esa parte de sus especulaciones, más que de su ciencia. Exacto, un gran especulador, me parece. Pero estos planetas que, como decíamos, están cercanos a las estrellas, los planetas en habitabilidad de enanas rojas, prácticamente todos, seguro, están en acoplamiento de mareas con su estrella, porque para estar en zona de habitabilidad tienen que estar muy cerca. Entonces, preguntaba si se puede calcular, si se puede, se hacen modelos. De hecho, en base a esos modelos es lo que pensamos que están en acoplamiento de mareas, ¿no? Y no está claro el asunto, ¿no? Hay gente que piensa que eso ya imposibilita totalmente la vida porque hay un contraste de temperatura brutal entre el hemisferio diurno y el hemisferio nocturno, eso es cierto. Por otra parte, hay dos cosas. Por otra parte, la línea del terminador, donde está la transición entre día y noche, podría ser una región interesante porque ahí tienes todo el rango de temperaturas. Entonces, cuando tienes todo el rango, teorema de Cauchy, habrá algún punto ahí en medio donde las condiciones sean las correctas. Y aparte, ahora que se están empezando a hacer modelos tridimensionales de atmósferas, se está empezando a ver que las corrientes atmosféricas, que serían eso sí muy violentas, habría vientos muy muy fuertes, son bastante eficientes en repartir el calor alrededor del planeta. El contraste de temperaturas no sería tan brutal, sino que habría un cierto suavizado por el efecto de las corrientes de aire. Cuando hace mucho calor, abre la ventana y que pase corriente de aire, ¿no? Al final todo lo resolvemos con que corra el aire. Y además cuando surge ese planeta, ¿no?, del disco protoplanetario, antes de que ocurra el acoplamiento de marea, puede surgir la vida en el planeta, porque sí está ofreciendo toda su versión, y una vez que la vida ha surgido, la vida es muy eficiente para adaptarse a cambios, evolucionar, y entonces si la vida surge, pues acabará situándose pues en el terminador o en la región más adecuada, que puede ser la región en sombra o puede esconderse bajo tierra. Exactamente. La vida tiene muchas opciones una vez que surge, ¿no? Y en el momento en el que surge, probablemente el planeta todavía no está en acoplamiento de marea. Sería genial que hubiera vida y que vivieran en, ¿cómo se llama? La zona justo. O sea, que viviera una dimensión menos que en la zona fría. Tienen que vivir justo en la frontera, entonces tienen que vivir en una línea. Y nadie ha podido pasar el que tiene delante. Claro. Se congela o se fríe. Qué buenísimo. Gastón, tenemos para escribir un cuento. Eso estaba pensando, ya vamos a hacer dinero con esto. Sepan los franceses, estarán los agradecimientos. No está muy explotado en la ciencia ficción. Sí, ¿quién era el de ciencia ficción, el de la vida en una estrella de neutrones? Sí, que también era una banda ecuatorial y que por las fuerzas de gravedad, cuando salías del Ecuador, cuando te alejabas del Ecuador, los campos eran tan intensos que no estaba explorado por esa civilización. Sí, era todavía mejor que eso, era por el campo magnético. O sea, ese libro está muy bien pensado, está escrito por un astrofísico, creo. Y es de eso, ¿no? Los campos magnéticos son tan fuertes y esta vida en una estrella de neutrones no es vida química, es vida nuclear. Quiero decir que no funciona con moléculas que interactúan con reacciones químicas, sino con partículas con reacciones nucleares. O sea, literalmente las formas de vida son como núcleos atómicos sensibles a la fuerza nuclear. Y entonces están confinados por el campo magnético y entonces en su mundo hay dos direcciones. La dirección fácil, que es a lo largo de las líneas de campo, y la dirección difícil, que es perpendicularmente. Está todo inventado. Campo. José. Lo mejor es que a este hombre se le ocurrió incluso que una forma de moverse en la dirección difícil es que estas formas de vida se juntaran en una manada formando un triángulo, una forma puntiaguda. Facilita que las líneas de campo magnético puedan, al forzarlas en un punto, esa presión, las líneas de campo magnético puedan resbalar a través de la manada. Entonces eso facilitaría, o sea, los que están en la punta les costaría mucho romper la línea de campo, ¿no?
pero una vez que la han roto ya los siguientes pasan, ¿no? Y entonces... Me encanta porque es como el extremo de la ficción. Es idear cuál sería la tecnología, todo subjuntivo, cuál sería la tecnología más eficiente para un tipo de vida formada por una química imposible. Sí, así, ¿no? Totalmente. No sé, es increíble, ¿no? Las cosas que pensó este hombre. Entonces, claro, es como en una carrera ciclista, ¿no? Que los que van delante van haciendo todo el esfuerzo, entonces van haciendo relevos, ¿no? Y así estas criaturas aprenden a moverse en la dirección difícil y consiguen acceder a territorios que no estaban explorados y que, por lo tanto, tienen ventajas de recursos que no han sido consumidos por otras formas de vida, ¿no? Realmente la ciencia ficción te da una cantidad de oportunidades de pensar y de inventarte cosas con una creatividad, sobre todo cuando sabes algo de física, claro, y tienes suficiente capacidad como para ocurrirse de este tipo de ideas, la creatividad que te abre es realmente ilimitada, ¿no? Pero sobre eso, el Terminador en un mundo en acoplamiento de mareas, por lo menos yo no he leído nada. Seguramente habrá cosas modernas que yo no conozca. Invitamos a los oyentes, si alguien conoce alguna historia de ciencia ficción en ese sentido, que nos diga, y si no, pues José y Gastón serán los primeros. Sí, bueno, el autor del que hablábamos era Robert Forward, y la serie es la serie de Huevo de Dragón, que es el nombre de la estrella de neutrones. Lo único que recuerdo de ciencia ficción, que yo no sé mucho de ciencia ficción, pero es Fuerza de Marea no pasa en Interstellar, ¿no? No está esa ola grande. Hay un gran, como una especie de tsunami, una gran ola, pero es la marea, claro, la ola de vida de la marea. La marea se va moviendo y entonces tienes como dos crestas, y lo que pasa es que cada cresta ocupa pues la mitad del hemisferio.